El aroma del cadáver. En el mundo del cumplimiento de la ley, las llamadas de verificación de bienestar son, con frecuencia, las más impredecibles y temidas por los oficiales de patrulla. Lo que comienza como una simple petición de un familiar preocupado puede transformarse, en cuestión de segundos, en el descubrimiento de una tragedia irreversible. Esta mañana, el equipo se dirigía a una residencia que ya era conocida por el departamento, pero el ambiente se sentía distinto. La hermana de Laney no había tenido noticias suyas en días, y conociendo el historial de inestabilidad en ese hogar, el presentimiento de que algo andaba mal era casi tangible. Sin embargo, nada podría haber preparado a los agentes para la realidad que aguardaba tras los límites de esa propiedad. Desde el momento en que las botas de los oficiales tocaron el suelo del jardín descuidado, la naturaleza de la misión dio un giro oscuro. El lugar no era solo un desastre visual, era un monumento a la negligencia y a la decadencia. Pero no fue la acumulación de escombros o la estructura tambaleante lo que puso a los agentes en un estado de alerta máxima. Fue el olfato. Para un oficial con años de servicio hay ciertos olores que se graban en la memoria y que no necesitan explicación. Es una firma biológica, densa y dulce, que indica una sola cosa: la presencia de la muerte en un estado avanzado de descomposición. El aire en el perímetro de la casa no solo era desagradable, era una advertencia física que les decía que el tiempo de rescatar a alguien ya había pasado. Antes de forzar la entrada a ese foco de hedor, los agentes buscaron respuestas en el entorno inmediato. Necesitaban contexto, una línea de tiempo que les ayudara a entender qué había sucedido en ese rincón de oscuridad. Un vecino cercano se convirtió en el primer testigo de esta disfunción. Su testimonio fue un estudio de contrastes. Un hombre que intentaba vivir una vida normal frente a una casa que parecía devorada por el caos. Al preguntar por Laney, la respuesta del vecino fue un golpe seco a la esperanza de los oficiales. No la había visto en meses, quizás años. Sin embargo, los hijos adultos de Laney seguían moviéndose por la propiedad con una normalidad inquietante, como si el hedor que asfixiaba el aire no fuera más que parte del paisaje cotidiano. El silencio que ahora reinaba en la casa, según el vecino, era lo más perturbador, ya que ese hogar solía ser el epicentro de gritos y peleas constantes. En una vivienda marcada por el ruido de la violencia, el silencio repentino suele ser el prólogo de un desenlace fatal. Con la confirmación de que nadie fuera de la casa había visto a Laney en mucho tiempo, los oficiales se concentraron en la estructura. El olor se intensificaba con cada paso que daban hacia la entrada lateral, una puerta que parecía sostenerse por puro milagro. La tensión en el equipo era evidente. Estaban parados en el umbral de una escena del crimen, y la atmósfera cargada les indicaba que el misterio estaba a punto de revelarse. Empezaron a golpear, anunciando su presencia con voces firmes que cortaban el aire viciado del interior. Necesitaban una respuesta humana que justificara o desmintiera lo que sus sentidos ya daban por hecho. Tras varios minutos de insistencia, se produjo un movimiento dentro de la penumbra. No fue el movimiento de alguien que esperaba ayuda, sino el de alguien que intentaba ocultarse de la realidad. Finalmente apareció Reese, el hijo de Laney. Su imagen era el reflejo exacto del interior de la casa, descuidado, confundido y sumergido en un estado de letargo que parecía ir más allá del simple sueño. Los oficiales lo encontraron aparentemente despertando de un sueño profundo en medio de la inmundicia, una imagen que resultaba casi absurda dado el olor insoportable que emanaba de las habitaciones contiguas. La interacción que siguió fue un duelo psicológico inmediato. Mientras los agentes luchaban por mantener la compostura ante el hedor, lanzaron la pregunta que definiría el resto de la jornada: ¿dónde está tu madre? La reacción de Reese fue el primer gran indicio de una culpabilidad o de una negación patológica. Su calma no era la de alguien inocente, sino la de alguien que ha construido una muralla mental para no ver lo que tiene delante de sus ojos. Sus respuestas fueron vagas, distantes, casi robóticas. Afirmó que ella no estaba allí en ese momento y que la había visto hacía apenas unos días. Esta afirmación chocaba frontalmente
con la evidencia física que los oficiales estaban procesando. Un cuerpo no emite ese nivel de descomposición en solo un par de días, y el hecho de que Reese pretendiera que todo estaba normal era una bandera roja de proporciones masivas. La policía intentó profundizar, preguntando por las rutinas de Laney, por sus lugares favoritos, o si había notado algún comportamiento extraño. Pero Reese se limitó a repetir una historia simple y sin fisuras. Ella le había dado cigarrillos, un poco de comida y le pidió que volviera más tarde. La presión aumentó cuando los oficiales mencionaron al padre y su reciente arresto por allanamiento de morada. Buscaban una reacción, un destello de verdad en medio de la niebla de mentiras que Reese estaba tejiendo. Pero el joven se mantuvo impasible, encogiéndose de hombros y evitando el contacto visual directo. Estaba físicamente presente ante la autoridad, pero psicológicamente estaba intentando bloquear el acceso a la habitación donde, según el rastro del aire, se encontraba el secreto que cambiaría su vida para siempre. Los oficiales lo sabían. Laney no se había marchado a ningún lugar. Ella estaba allí, y el silencio de Reese era el único obstáculo entre ellos y la verdad que el aire ya les había gritado desde el primer momento en que llegaron. El juego de evasión acababa de comenzar, pero en esa casa, el hedor era el único testigo que no podía mentir. El muro de silencio y la barricada. La paciencia de los oficiales de patrulla tiene un límite, y ese límite suele ser dictado por el instinto. Tras la primera e infructuosa charla con Reese, los agentes se retiraron brevemente para agotar las posibilidades externas, revisando hospitales locales en busca de cualquier rastro de Laney. Pero en el fondo de sus mentes, el hedor de la casa seguía presente, actuando como una brújula que los obligaba a volver. Al regresar a la propiedad, el ambiente se sentía aún más cargado. Sabían que cada minuto de indecisión era un minuto de ventaja para la mentira. Reese, el hijo que afirmaba no saber nada, se convirtió ahora en el único obstáculo físico entre la policía y la verdad que se escondía tras esas paredes en ruinas. Al interceptarlo nuevamente, los oficiales notaron un cambio en su comportamiento. Ya no era solo evasión. Era una resistencia activa disfrazada de confusión. La pregunta de los agentes fue directa. ¿Por qué cerraría alguien la puerta tras de sí si no tiene una llave para volver a entrar? Reese se encogió de hombros, atrapado en una contradicción lógica que no podía resolver. Afirmaba que planeaba dormir en una tienda de campaña en el patio, una excusa absurda para alguien que tiene acceso a la casa de su madre. Para los experimentados oficiales, esta era la señal definitiva. Reese no estaba intentando proteger la casa, estaba intentando sellar una tumba. La tensión alcanzó su punto crítico cuando la atención se centró en una pequeña puerta lateral. No era una entrada común, estaba atrincherada desde el interior con una mezcla de basura y escombros, coronada por un gran contenedor de desperdicios. Esta barricada improvisada era un grito silencioso de culpabilidad. ¿Por qué alguien se tomaría el trabajo de bloquear una salida con tal nivel de desesperación? El oficial a cargo, sintiendo que el juego del gato y el ratón estaba llegando a su fin, confrontó a Reese con una honestidad brutal. Siento que estás jugando conmigo. ¿Entiendes cómo se ve esto? A pesar de la presión, la prioridad policial seguía siendo el bienestar de Laney, o al menos la confirmación oficial de su estado. Los agentes le aclararon a Reese que en ese momento no les importaba su estatus legal en la casa o la orden de no contacto que pesaba sobre él. Su único objetivo era encontrar a su madre. Bajo la mirada vigilante de la ley, Reese fue obligado a guiar a los oficiales a través de su propio laberinto de basura. La maniobra para abrir la puerta atrincherada fue un proceso lento y deliberado, un esfuerzo físico que simbolizaba el desmoronamiento de la fachada que el joven había intentado mantener. Mientras empujaban y deslizaban los objetos que bloqueaban el paso, el aire viciado del interior comenzó a escapar con una fuerza renovada. El hedor, que antes era una molestia en el jardín, se convirtió en una entidad física dentro del pasillo. Cada centímetro que la puerta cedía acercaba a los agentes a una realidad que ya no podían negar. Reese, caminando delante de ellos con una pasividad que resultaba perturbadora,
Seguía insistiendo en que él solo se quedaba en su habitación y en la sala, alegando una ignorancia absoluta sobre lo que ocurría en el resto de la vivienda. Finalmente la barrera cedió. Los oficiales ingresaron al corazón de la casa, un espacio donde la luz apenas penetraba y donde el desorden parecía haber cobrado vida propia. El rastro olfativo los condujo directamente hacia una de las habitaciones. En este punto del video, la respiración de los agentes se vuelve pesada, no solo por el esfuerzo físico, sino por la carga emocional de lo que están a punto de presenciar. Cada paso sobre el suelo cubierto de desperdicios resonaba como una sentencia. El hallazgo fue instantáneo una vez que cruzaron el umbral. No hubo necesidad de una búsqueda exhaustiva. La presencia de Laney era evidente en la posición en la que se encontraba. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. La cámara corporal captura la quietud de la escena, contrastada con la agitación de los minutos previos. Los oficiales, profesionales hasta el final, no necesitaron ver más para comprender la magnitud de la tragedia. La mirada se volvió inmediatamente hacia Reese, quien permanecía allí, envuelto en su manto de negación. La frase que cortó el silencio de la habitación fue una mezcla de condena y decepción profesional. ¿Me vas a decir que no sabías que mamá estaba allí dentro? Reese no ofreció una respuesta coherente, solo el silencio de alguien cuya red de mentiras ha sido finalmente desmantelada por la realidad más cruda posible. Los oficiales procedieron a asegurar la escena, ordenándole salir de la vivienda. La atmósfera de verificación de bienestar se evaporó por completo, siendo reemplazada por la frialdad de una investigación por homicidio o negligencia criminal. El velo se había levantado, y lo que quedó expuesto fue un escenario de horror doméstico que marcaría este caso como uno de los más oscuros en los archivos del departamento. No voy a Washington Row para hacer contacto con Hannah y Jessica. Jessica estaban diciendo que ella, novio la había atado y le había hecho cosas. La dejaron ir a 35,000 Washington Machine Road. Creo que si lo mueves hacia la derecha, podríamos ser capaces de sacarlo. Así que empújalo hacia la derecha. Sigue empujándolo. Ahora intenta sacarlo y luego sacarlo. Ahí tienes. Ahí vamos. Cero 01054610. When we first got here to talk to you, you said you hadn't seen Mom in how long? ¿Estás seguro de que mamá no está ahí? No sé. Me quedé en mi habitación. Me quedé en mi sala de estar. Ya estamos dentro. Así que vamos a averiguarlo. Así que entiendo, señor. ¿Me vas a decir que no sabías que mamá estaba allí? No, señor. Llama al 400 y dime que vengas aquí. 431 a 400. 417-400. Voy a necesitar que vengas aquí. Esto va a ser un problema mayor. Solo te voy a leer, Miranda, para que conozcas tus derechos antes de que suceda algo. De acuerdo. De acuerdo. Tienes derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que digas puede usarse en tu contra en la corte. ¿Entiendes eso hasta ahora? Entonces, tiene derecho a hablar con su abogado para pedirle consejo y tenerlo presente durante el interrogatorio. Si no puedes pagar uno, se le asignará uno antes de cualquier interrogatorio. Si lo deseas. ¿Entiendes eso hasta ahora? Sin un abogado presente. También tienes derecho a dejar de responder en cualquier momento, hasta que hables con tu abogado. ¿Entiendes eso después de leer estos derechos? ¿Todavía quieres hablar con nosotros? No vamos a hacer ninguna pregunta en este momento. El veredicto del silencio. Con el hallazgo del cuerpo de Laney, el aire en la propiedad de Florida se volvió gravitacional.
Ya no había espacio para las evasivas ni para los juegos de palabras. Los oficiales, tras asegurar la escena del crimen, escoltaron a Reese fuera de la vivienda para dar inicio a la fase más crítica del procedimiento, el interrogatorio bajo advertencia legal. En este momento, la atmósfera de una simple búsqueda de bienestar se transformó oficialmente en una investigación criminal de alto perfil. El oficial a cargo, manteniendo una calma gélida, procedió a la lectura de los derechos Miranda. Este acto marcó el fin de la libertad de Reese y el inicio de su rendición de cuentas ante la ley. Al aceptar hablar sin un abogado presente, el joven selló su destino, permitiendo que cada una de sus palabras fuera documentada para ser utilizada en su contra en un tribunal de justicia. El interrogatorio comenzó con una confrontación directa sobre la línea de tiempo. Reese, atrapado en su propia red de engaños, volvió a afirmar que no había visto a su madre en días, pero la policía ya no estaba dispuesta a aceptar respuestas ambiguas. Le recordaron que estaba bajo juramento y que la verdad era su única salida. Fue entonces cuando la sombra del pasado emergió, una orden de no contacto activa por agresión doméstica. Reese admitió que había golpeado a su madre en el pasado, un antecedente de violencia que proyectaba una luz siniestra sobre el escenario actual. Esta revelación cambió la narrativa de un hijo negligente a la de un individuo con un historial documentado de abuso físico contra la mujer cuyo cuerpo ahora yacía en la habitación contigua. La tensión psicológica aumentó cuando los oficiales abordaron el hecho más perturbador de toda la intervención, el hedor. Con una honestidad brutal, el oficial le increpó: «Yo la olí incluso antes de que salieras de la casa». Era una imposibilidad biológica que Reese, viviendo dentro de esas paredes, no hubiera notado la descomposición masiva que los agentes percibieron desde el jardín. Ante la presión constante, la muralla de negación de Reese finalmente comenzó a agrietarse. En un momento de vulnerabilidad, o quizás de resignación, admitió lo impensable. Había entrado en la habitación 2 días atrás y la había visto en la posición en la que se encontraba. Sabía que su madre estaba muerta y aún así eligió el silencio. Eligió convivir con el cadáver, cerrar la puerta y mentirle a la autoridad mientras el olor de la muerte inundaba su hogar. La pregunta final fue la más devastadora: ¿por qué no llamaste a la policía? La falta de una respuesta coherente por parte de Reese fue en sí misma una confesión de culpabilidad moral y legal. Alegó no saber qué había pasado, intentando distanciarse del acto físico del fallecimiento, pero el delito ya estaba consumado en su omisión. El interrogatorio concluyó oficialmente a las 6:21 de la tarde, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta sobre la verdadera naturaleza de lo que ocurrió en esa casa de los horrores. El desenlace legal de este caso fue tan contundente como las imágenes captadas por las cámaras corporales. Reese fue procesado y acusado formalmente de un cargo grave por no informar de un fallecimiento al examinador médico. A pesar de sus intentos iniciales por evadir la realidad, la contundencia de las pruebas y su propia confesión durante el interrogatorio lo llevaron a declararse culpable. Este expediente se cierra no solo con una sentencia judicial, sino con una lección oscura sobre la disfunción familiar y las consecuencias irreversibles de intentar ocultar la verdad tras una barricada de desperdicios y mentiras. En los archivos de Crime File y Listed, el caso de Laney permanece como un recordatorio de que, aunque las personas intenten callar la verdad, la evidencia física siempre encontrará una forma de gritarla al mundo.